Y es una satisfacción para mí verlos a ustedes y acercarnos un poco más allá de la pantalla, ¿verdad? Amén. Y es un placer también para mí, después de mucho tiempo sin vernos, que sea a mí que me haya correspondido como vaso escogido como vaso para traerle palabras a ustedes hoy en día, palabras que pueden ser alentadoras, que son palabras que a veces uno la obtiene de la naturaleza, de un hermano, de una circunstancia para venir a traer un testimonio aquí también. Son diversidades de cosas que se le presentan a uno para uno extraer un tema. Y como el Señor siempre de su creación natural hace para que uno pueda extraer verdades espirituales, estamos aquí para eso. Romanos 1:20. Pues la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades visibles de Dios. Esas son las verdades espirituales. Por su poder eterno y su naturaleza divina. Así no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Amén. Pueden sentarse. Esa cita es una de las razones por las que nuestro Señor Jesús habló en parábola. Se auxiliaba de esos elementos de la parábola para hacernos llegar el mensaje. De las cosas naturales a nuestro alrededor que están diseñadas, nos aprendemos lecciones espirituales realmente. Por ejemplo, la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón surgió de los árboles, de las cosas, de las plantas, de las aves. Bueno, el Señor no escuchó que ya tenemos imagen, ¿verdad? Fue así como gente de todo el mundo quiso ir a ver a Salomón y saber de las cosas que él extraía, de las cosas naturales, su sabiduría. En Primera de Reyes nos refresca un poco eso, 4:33-34. Podría hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón, precisamente por extraerla de las cosas naturales que Dios no las creó realmente. Es por eso que hoy, bueno, ahí lo tenemos. Es por eso que hoy me atreví a traerle a ustedes una comparación o una relación de nosotros como cristianos con las monarcas. Tenemos en la diapositiva número 4, que es la siguiente. ¿Es usted una monarca? Vamos a tener el título de hoy en base a esa pregunta. ¿Es usted una monarca? Pero se preguntarán ustedes, ¿por qué una monarca y no un monarca? Yo sé que no van a pensar que me estoy dirigiendo a las damas de aquí de la congregación, pero yo sé que hay una dama aquí que sabe por dónde yo voy, ¿verdad? Esa dama, eso surgió, como le dije al principio, que surge a través de un hermano que le dé un tema a uno, una palabra y uno extrae. Y esto me surgió a mí desde hace mucho, antes de la pandemia, en una sobremesa de aquellos gloriosos domingos que nosotros comíamos juntos, que podíamos juntarnos, en una sobremesa nuestra hermana Ivonne y yo nos quedamos conversando en casa del pastor, que era ahí donde se hacían las reuniones, allá en aquel tiempo. Esa conversación me quedó sobre las mariposas monarcas. La siguiente diapositiva nos refresca cuál es el tipo de mariposa. Ese tema me quedó y hablábamos de la migración que ya hacen a la Ciudad de México
a la Ciudad de México, no, al país de México, y en un viaje a Centroamérica yo hice, específicamente Guatemala, un país vecino de México, me quise documentar más sobre eso y encontré más informaciones sobre ella. Entonces en esas informaciones me pude dar cuenta la similitud que tiene el proceso de la monarca con relación a nosotros como cristianos y la vida nuestra. Entonces, vamos a ver eso más adelante, vamos a estar viendo esto, esa escultural obra de la naturaleza. Vamos a ver que nos surge una pregunta, es decir, ¿qué podría haber dicho Salomón si hubiera conocido esa especie de mariposa, de monarca? No queda la duda, pero nos queda a nosotros el compromiso de saberlo o de interpretarlo de acuerdo a las palabras. Vamos a ver cómo el Señor, qué nos dice como revelación de la meta de Dios para la humanidad. ¿Qué nos dice la vida y el proceso de la monarca? Y el plan que Él ha provisto para que alcancemos esa misma meta. Vamos a ver, vamos a someternos en ese reto. El domingo pasado hablábamos de plan, se hablaba del plan que debemos tener. Hoy yo quise traer también con este mensaje, ver más o menos y descifrar uno de los planes que tiene el Señor para nosotros, ¿verdad? Entonces, a través de esta criatura de la naturaleza, para empezar, el nombre monarca es muy significativo, es un nombre de peso. Porque Dios nos ha llamado a ser reyes y reinas o monarcas junto a Él, a su reino que establecerá. Entonces en Apocalipsis, la siguiente diapositiva, Apocalipsis 1:6, nos habla de que Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Como toda mariposa, hay 3 etapas en la vida de la monarca. Todos sabemos que es la oruga, es la primera etapa, el gusano, la oruga, la crisálida y ya la mariposa en sí que vuela por los cielos. La Biblia dice que nosotros también tenemos 3 etapas básicas en nuestro crecimiento natural y espiritual. Primero somos hijos, nacemos. Luego somos jóvenes y luego padres. Primera de Juan 2, 12, 13. Ok, lo tenemos ahí. Les escribo a ustedes, queridos hijos, ahí no menciona como hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe. Ya cuando uno es maduro en la fe, ya uno puede ser padre espiritual, por lo menos. Porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes, ahí mencionan los jóvenes, en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Esas 3 etapas de crecimiento también se reflejan en las iglesias, tanto del Nuevo Testamento, en el templo del Viejo Testamento y en el del Nuevo Testamento, que es la iglesia. La siguiente diapositiva, en 1 Corintios 3:16, nos dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y el templo tenía, en un estudio que yo dije del Éxodo, en tiempos atrás, hace un tiempo, le decía que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo eran las partes del tabernáculo. Entonces, el atrio viene representando en nosotros como cristianos, viene representando el cuerpo de sangre, de carne y de hueso. O sea, somos la persona, somos la carne. Pero el lugar santo es el alma. Ahí en el alma tenemos, ese es el ámbito de las emociones, de la mente y de la voluntad. Ahí. En ese aspecto nos permite a nosotros como congregación interrelacionarnos, porque ahí están las emociones, ahí está el deseo, la voluntad de usted acercarse a un hermano, la voluntad de usted ser padre espiritual,
como se decía ahorita. Entonces, pero en el fondo, en el centro, está el lugar santísimo, que es nuestro espíritu. En ese lugar interno, que es ante el tabernáculo, el lugar santísimo, era muy íntimo, nuestro espíritu, y en él mora el Espíritu de Dios, en esa parte de nuestra. Entonces, la vida de la monarca empieza con un humilde gusano, sencillamente con un humilde gusano, y la Biblia llamó a nuestro padre Jacob, lo llamó gusano. En Isaías 41:14, la siguiente diapositiva, si tenemos: aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Déselo fuerte al Señor. Jacob también comenzó de esa manera, siendo gusano, como se le llamó en la cita. La hechura de la monarca se inicia con un gusano, y ese gusano es único. Es único porque es el gusano que se alimenta de una planta conocida como algodoncillo. En la traducción literal del nombre de la planta en inglés se llama maleza de leche, por esa sustancia blanca y lechosa que despide realmente. La tenemos ahí, ¿verdad? Pedro exhorta así a todos los que están en su primera etapa del crecimiento, en Primera de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Quienes deseen crecer espiritualmente como reyes o monarcas, deben recordar que los reyes están amonestados para leer la palabra a diario, para tener conocimiento de la palabra, y de esa manera usted va creciendo espiritualmente y se va haciendo un monarca, una monarca para el reino que Dios quiere establecer. Entonces, en Deuteronomio 17, 18 y 19 tenemos: cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de ese conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a tener al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esa serie de instrucciones y decretos. O sea que estamos llamados a citar la Biblia, a leer la Biblia y a mantenernos como un guía, un manual, tenerlos en la mano. Así como cuando uno compra un vehículo que busca el manual, un electrodoméstico, y a veces lo conserva uno para si hay algún fallo. Así mismo tenemos la palabra como manual de vida, realmente. En Apocalipsis 10:9, la siguiente, nos dice: la palabra de Dios es dulce en nuestras bocas, pero amarga en nuestro vientre. La planta que come la pequeña oruga, habíamos hablado de que es amarga. Esa es la leche amarga. A nuestra boca sabe igual porque uno pronuncia, si lee bien la Biblia, pero a la hora de ejecutarla, ahí es la amargura. Y esa leche que come la oruga es tan amarga que la oruga no tiene depredador natural. Nadie quiere tirarse ese trago amargo de lo que es una oruga, y no tiene ningún depredador. O sea que la mariposa, por ese lado, ella no tiene ningún obstáculo para su crecimiento. ¿Pero por qué? Si así fuéramos nosotros como cristianos, quizás experimentaríamos menos ataques espirituales si uno estuviera fortalecido con esa leche.
porque nadie va a querer tomarse ese trago amargo de someterse a una discusión con uno cuando uno maneja la palabra. Entonces ese trago amargo no lo quisiera un impío que esté justificando allá afuera, que esté justificando el no acercarse a Dios, que siempre hay muchas justificaciones que no tienen tiempo. Entonces, si eso nosotros nos convirtiéramos en un trago amargo como la oruga, nosotros podríamos ser más fuertes en nuestra defensa. Acuérdense que Jesús, cuando fue tentado en el desierto, fue el enemigo también maneja la palabra, y fue palabra contra palabra. Claro está que el enemigo quería sacarla de contexto, pero el Señor se la puso en el contexto donde tenía que ir. Entonces fue mediante a la palabra que ellos lucharon, tuvieron esa lucha y esas 3 tentaciones, y Él la sobrellevó. ¿Pero por qué? Porque fue un trago amargo, ¿verdad? Por supuesto, como dice Pedro, asimilar la palabra hace que todos también crezcamos, asimilando la palabra. La segunda etapa de la mariposa, del proceso de la mariposa, esta etapa es aprisionada por un capullo. Ahí lo estamos viendo. Por un capullo que la encierra. Conocido, ya habíamos hablado de la crisálida. Aquí parece que no va a pasar nada. Son 2 semanas en ese proceso que no se ve qué va a pasar, si eso ya es inerte, si eso murió ahí adentro, si el proceso fue abortado. Pero 2 semanas después, la crisálida abre. La próxima, por favor. Abre y emerge la monarca como una mariposa preciosa, ¿verdad? Ahí estamos. Un ejemplo bíblico de este proceso se ve en la Biblia con la vida de José en el capítulo de Génesis. La primera etapa, cuando oruga, José la pasó en su casa. La pasó en su casa con los caminos y las palabras de Dios puestos en su conocimiento. O sea, estaba consumiendo esa leche de crecimiento. Y creció espiritualmente. La segunda significó mucho tiempo para José en la cárcel, donde él pudo haber pensado que no iba a pasar nada. No estaba pasando nada. El copero se fue otra vez donde el faraón. El mensaje que él envió fue nada, hasta que se presentó la situación de que se necesitaba una interpretación de unos sueños. Entonces ahí es que José entra en su tercera etapa. La puerta de la cárcel se abrió. Él fue llamado delante del faraón. Y desde ese día en adelante, José fue una monarca para Egipto. Digo una monarca porque realmente estamos hablando de la mariposa. No estamos hablando de él como monarca, pero realmente José se le abrió las capas de la monarquía y se le colocó su corona y se le colocó su capa de la crisálida. Déselo más fuerte. La transformación de una oruga a una mariposa se le llama metamorfosis. La Biblia usa ese término en 2 lugares del Nuevo Testamento. Vamos a ver, para referirse a lo que sucedió a Cristo en el monte de la transfiguración. Diapositiva número 16 nos da el Mateo 17:2. Delante de ellos se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En Marcos 9:2 dice: 6 días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a la montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. También se refiere 2 veces en relación a lo que debería sucedernos a nosotros como creyentes. En 2 Corintios 3:18. Ahí lo tenemos.
Y nosotros todos, con rostros descubiertos, reflejamos como un espejo la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con esplendor creciente bajo la acción del Espíritu del Señor. Debemos ser transformados, hermanos, de gloria en gloria, como dice la palabra, ¿verdad? Romanos 12:2 nos aclara esto mismo, que somos llamados a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. El entendimiento, nuestro entendimiento viene del conocimiento de la palabra. Y eso es lo que hemos estado hablando, de la alimentación de esa leche cuando gusano para seguir creciendo espiritualmente. En Colosenses 1:27 nos dice, las riquezas del misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es lo que todos estamos llamados a recibir. Realmente, eso es lo que estamos llamados a recibir, sobre todo después de esa transformación por medio de la metamorfosis que nosotros podemos lograr. Pero, terminada ya las 3 etapas de la mariposa, ya vimos que es un esplendor. Esta última es esplendorosa porque ahí se desarrolla, ya no es gusano, ya no es crisálida, ya es una obra magistral de la naturaleza. Pero esa mariposa llega un momento que entra en un estado de confort, porque ya no tiene más proceso. Pero no sabe que se presentarán condiciones. No sabe que vendrán condiciones adversas al ambiente natural que ella tiene, a ese estado natural que ella tiene, y que tendrá que viajar al lugar de origen de su padre. Ella no lo sabe, o sea, está en su zona de confort. Que eso mismo no puede pasar a nosotros. Ya nosotros somos esplendorosos espiritualmente y fijamos hasta un sitio en la iglesia, un sitio en la silla preferida. Ya estamos esplendorosos como la mariposa. Pero fijémonos ahora que la parte más asombrosa de las mariposas monarcas es su migración anual, en otoño y en primavera. En otoño y en primavera. Entonces, no fue hasta 1976 que los científicos descubrieron o le importó a dónde emigraba, dónde invernaba la mariposa monarca. Desde las montañas rocosas de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, en el oriente de las montañas rocosas, ellas se trasladan a México, a la Sierra Madre de México, en San Luis de Potosí, en México. Y este descubrimiento llevó a que se descubrieran otras cosas más, que lo vamos a ver más adelante. Se descubrieron cosas que confundió más inclusive a los científicos, para hacer esta especie de mariposa mucho más interesante para la ciencia que va paralela también con las cosas de Dios, las cosas espirituales. Entonces, ¿cuál fue ese descubrimiento? Después de pasar los meses de invierno adherida a las ramas de un árbol en esa montaña, las millones de monarcas que están allí tienen urgencia en emprender un vuelo hacia el norte otra vez. Ya eso es en primavera. No se sabe qué es lo que le causa la motivación de ella emigrar, porque en otoño, desde Estados Unidos, la condición es la condición climatológica que la hace emigrar. Pero el volver hacia atrás, al lugar de origen, no se sabe qué es. Pero ahí, en ese vuelo, parece como ya ellas vienen jóvenes desde Estados Unidos, de las montañas rocosas, ahí le despierta el deseo de aparearse. Entonces en ese vuelo de retorno es que se aparean. Entonces, muchas de ellas vuelan hasta 3,000 kilómetros hacia el sur de Canadá. Cuando las hembras llegan a los lugares de estas plantas de la maleza de leche, entonces ahí ellas dejan sus huevos.
sabia la naturaleza, porque de ahí es que la oruga se va a amamantar de la leche de esa planta. Desde que pone los huevos hasta que la mariposa surge, esplendorosa y todo, pasan 5 semanas. En ese proceso de 5 semanas. Y toda la generación vieja, cuando llega allá, entonces esas mueren. Esa generación muere hasta llegar a ese pedazo. Entonces las jóvenes son las que emigran en otoño para ese lugar, ese espacio de 8 hectáreas en la montaña donde sus padres y sus abuelos habían estado anteriormente. Fíjense qué cosa más sistemática que se da en el año con esas mismas especies de mariposa. La parte asombrosa de este milagro anual es que cada pequeña monarca vuela solitaria. Entonces, ¿cómo sabe el camino para llegar hasta allá? Eso es solo parte del misterio. Esto no es solo esa parte. Los científicos ahora saben, por lo menos, si alguna, si no son todas, que algunas, si no todas monarcas, vuelven otra vez y se colocan en el mismo árbol donde salieron sus padres, en ese lugar. Entonces, ¿cómo sucede el milagro? ¿Cómo sucede el milagro de nosotros con la reproducción? Entonces, cada vez que una mariposa monarca madura, engendra una nueva vida, su propia vida es plantada en sus hijos, como hace el Señor con nosotros cuando venimos a los pies de Él. Nosotros nos plantan el Padre a nosotros. Entonces, cuando cada joven monarca empieza su largo viaje a la montaña de su padre, de alguna forma misteriosa, la vida del Padre que ha sido plantada en ella es el que la conduce hasta ese lugar. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar pendientes de que es el Padre que nos conduce. Es nuestro Padre el que nos da el plan de trabajo, el plan de vida que nosotros vamos a seguir en lo adelante. No estamos huérfanos, señores. Señores, tenemos plantado la imagen de nuestro Padre que la debemos seguir. Entonces, ¿podría este misterio asombroso y sin resolver tener algo que ver con el misterio de Pablo? Vamos a analizarlo. Espero que para algunos esta comparación no sea una cosa absurda, los conocedores de Pablo, pero en lo que estamos claros sí es que hasta ahora es que Dios nos revela a través de la naturaleza todas estas cosas. En eso estamos claros, ¿verdad? Y lo que estamos interpretando en este momento es lo que nos quiere dejar dicho el Señor, es para ser un monarca de su reino. Entonces lo podemos tomar como un plan de acción realmente. Porque ¿por qué crearía Dios este tipo de mariposa, esta especie de mariposa, si no nos va a dar una lección espiritual, ¿verdad? Entonces, habría hallado el rey Salomón un sabio plan para esto, pero como ya no contamos con Salomón, ni él conoció esta especie, vamos nosotros a ver qué plan puede tener el Señor con relación a esto. Porque Dios tiene un plan para nosotros. Un plan, no, varios planes, ¿verdad? Pero hay un eje central. Y Él establecerá un reino que tomará el control visible sobre la tierra. En tiempo atrás hablé sobre un mensaje sobre eso. De manera ahora en estos tiempos, que fue de manera virtual, y hablé sobre la obediencia. Y fue un llamado a la obediencia porque el Señor tiene un plan para nosotros. Y aunque tenemos que obedecer a las autoridades que están en contra de lo que es la iglesia, tenemos que obedecerlo porque es un plan estratégico para después derrocarlo y ser nosotros quedarnos vitalicios, ¿verdad? Pero mientras tanto, tenemos que obedecer. Y ese es el llamado, a obedecer porque se va a establecer un reino aquí en la tierra. Entonces, ese trono, ese monarca, el Rey de Gloria, estará ubicado en un pedazo de tierra llamado Monte Santo, llamado Jerusalén o Sión. Entonces, en Daniel 9:16,
Sí, lo tenemos ahí. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Señor pueblo, la próxima. Oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. En los salmos y en los profetas, el Señor continuamente expresa su amor por el monte Sión. Siempre lo vemos en las Escrituras. No olvidemos que el Dios que creó este mundo natural nunca desechará su creación. Si la creó, no fue para desecharla realmente. Él todavía tiene un plan para nosotros en este mundo. Él tiene un plan para nosotros en este mundo. Su plan es que lo hereden todos, los israelitas verdaderos y los nacidos según la promesa también. Él quiere que todos seamos parte de eso. La Biblia dice que la tierra permanecerá para siempre. En Eclesiastés 1:4. Un día los elementos siendo quemados se fundirán y luego la tierra será recreada. 26. Jeremías 3:17, diapositiva 26, dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. La Jerusalén que mencionamos aquí, en esta cita, que será llamada trono de Jehová, nos dice, se encuentra en Jerusalén, en Israel, en los lugares, no en los lugares celestiales. Es la Jerusalén de aquí. Esta es la Jerusalén de Sión, que se convirtió en ramera en Isaías 1:1 y 21. Se está hablando de que la Jerusalén terrenal, porque él dice que será restaurada. Por eso se habla de la terrenal. Si está allá arriba en los lugares celestiales, no tiene que ser restaurada, porque ya de por sí es restaurada, o no tiene que ser restaurada. Con quien luego en ese lugar establecerá su reino allí, en ese lugar. Y todas las naciones vendrán a él allí, allá, donde se establecerá. Es el mismo monte donde partió hace 2000 años, donde se sacrificó por nosotros. Ahí vamos a regresar a la casa del Padre. Ahí nosotros vamos a regresar allá, donde Él vertió su sangre por nosotros. Estos son lugares literales en la tierra. No estamos hablando de lugares celestiales por allá. Con esto no quiero dejarle entender que el plan de Dios de la nación de Israel no ha sido desechado. Sí, el plan está. Y que nosotros somos parte de ese plan y somos ciudadanos de esa nación. Tengamos eso muy en cuenta realmente. Los gentiles todavía no están claros de esa ciudadanía que tienen. No está muy claro. Por lo menos aquí en el presente, es cierto, en el presente. Pero un día está a las puertas. Un día nuevo está a las puertas para darnos cuenta de que realmente no es así, ¿verdad? Entonces, así como las monarcas durante muchas semanas de verano en el norte, en su lugar de confort, en su zona de confort, no se le ocurre en ningún momento que ella tiene que viajar, que se va a tener que ir de ahí, que se le van a presentar situaciones. Eso es igual que nosotros. Y cuando estaba analizando esto, hermano, le quiero decir algo que de repente me vino en tiempo de confinación, cuando estábamos en confinación. Yo recordé y le comentaba a Gloria en un momento de cuando estábamos en actividad para las comidas y las cosas que se repartían, el ministerio de cárcel, el ministerio que ella tiene con los huérfanos de los feminicidios y esas cosas, y haciendo alianzas estratégicas con el pastor que pasaba por allá con algunas fundas para llevarle a ellos, la hermana Rebeca también, y hacíamos alianzas estratégicas para esas cosas. Entonces me vino a la mente
de que a nosotros aquí, siempre que los profetas vienen aquí a la iglesia, venían anteriormente, nos hablaban de un avivamiento que iba a pasar aquí, de que iba a venir un avivamiento. Y ese avivamiento, yo allá escuchando eso y como líder de Ujier, yo inmediatamente yo pensaba, bueno, pues yo tengo que duplicar la cantidad de Ujier que tengo, porque con ese avivamiento, porque íbamos, yo me imaginaba, la imaginación mía, no sé la de ustedes, íbamos a venir como mamá gallina con el barrio y con toda gente para ese avivamiento que iba a haber aquí. Entonces yo veía mucho número de gente que tenía que llevar Ujier para los baños, porque siempre cuando hay mucho hay desarreglos y cosas. Ya como conocedor del medio de construcción, de diseño y construcción, ya yo estaba tumbando esta pared y levantando un techo y una cosa. Toda esa imaginación yo la tenía porque era un avivamiento que iba a venir y eso era una promesa. Pero de repente en esas actividades, en confinación y haciendo devocionales, mi esposa y yo, digo yo, pero cuidado, como en una ocasión yo hablé sobre la radicalidad espiritual de Dios. Y yo dije, pero como Dios es tan radical que muchas veces a Él no lo entendieron porque lo esperaban con corona y con capa, con corona de oro. Entonces yo digo, pero cuidado si este es el avivamiento que ha llegado realmente, ¿verdad? O sea, ustedes están con nosotros, yo no estaba tan equivocado. Digo yo, este es el avivamiento. Lo que pasa es que fue con una radicalidad que no lo estábamos esperando de esa manera. Porque es un avivamiento, pero entonces yo digo, pero quizá era la palabra que no era la adecuada, sino un espabilamiento. Es espabilarse. Yo lo busqué hasta en el diccionario porque yo creía que era una palabra vulgar que no estaba en el diccionario, pero no apareció espabilamiento, sino espabilamiento. Porque de campo se dice, muchacho, espabilate. Entonces, eso fue lo que yo entendí, porque hasta nos sacudieron los puestos de la silla, nos removieron, fue un zarandeo. Entonces los profetas que vinieron aquí no estaban equivocados, porque estábamos callados, porque yo también decía, pero ven acá, hay toda esa promesa, no será ahora, será después, pero vamos a cogerlo, si no es así, vamos a cogerlo como así, porque este es el avivamiento que estamos ahora. No nos quieren que estemos en la iglesia, pero vamos a estar afuera llevando funda, asistencia, llevando las funditas, son lo que son el ancla para uno poder engancharse en ese hogar donde uno lleve esa funda. Es un ancla para uno poderle dar a una oración. Si no quiere que le hablan de la palabra, pero dice, vamos a orar para que estos alimentos le caigan bien, y uno ora. Entonces, entiendo yo que ese es el avivamiento. Entonces, ¿vamos a espabilarnos o vamos a avivarnos? Una de las dos, porque ya no están quitando las sillas de las iglesias, o sea, en sentido figurado, no están sacudiendo, porque tenemos que estar ahora más distantes. Cuando estábamos ahí por el aire acondicionado medio apretadito, como la hermana Andrea le gusta, que uno se le siente al lado, pero es para que le tape el fuerte viento de ese aire. Entonces, ese es el avivamiento que no ha llegado a nosotros, o vamos a interpretarlo así, ¿verdad? Pero vamos a dejar esto a un lado, pero yo quería hacerle ese comentario realmente, que es mi sentir de lo que es el avivamiento que debemos tener en estos tiempos. Pero un día de repente la mariposa tiene que irse. Eso no ha pasado a nosotros. Nosotros estábamos bien confortables aquí. Estábamos bien confortables, pero ha llegado ese virus, que en este caso no es lo de la mariposa, esos vientos del norte frío que le hacen emigrar. Entonces a nosotros nos llegó un virus que nos hizo sacar de aquí. Entonces vamos viendo cómo la mariposa se parece tanto a nosotros y las cosas que se le presentan también. Pero la vida de su padre dentro de ella conoce el camino. Entonces nosotros debemos conocer el plan. Debemos conocer el plan hacia dónde que vamos a hacer, hacia dónde que vamos a ir, pero de acuerdo al ministerio que a usted le gusta. Nosotros lo del ministerio de cárcel no podemos entrar a la cárcel, lo tenemos prohibido, pero tenemos otro programa que es fuera de la cárcel, que le estamos dando asistencia a esos programas. Entonces han cogido más fuerza y a ellos se le hace llegar sus cosas en nombre de nosotros, para que sepan que nosotros también estamos pendientes a ellos,
porque eso es otra cosa, que lo material también hace que lo otro también te recuerde. No solamente la parte espiritual, no es la palabra, sino las facilidades que uno le hace llegar allá. Entonces, eso es parte del avivamiento que tenemos nosotros que tener aquí. Entonces, el pueblo judío que está esparcido entre todas las naciones, todos los años ellos celebran una Pascua durante siglos. Y al final de la celebración ellos hacen un corito que dice, el año que viene en Jerusalén. Entonces eso denota como las mariposas monarcas, el pueblo judío parece tener el deseo innato de volver a la tierra de su padre, igual que la mariposa. Los gentiles no han entendido todavía que la vida de Israel, o sea de Cristo, que vive en ellos, siente lo que su pueblo siente. Pero eso no se ha dado cuenta todavía los gentiles. La vida divina de nosotros se siente como extranjero en una tierra extraña y quiere mostrarnos el camino para ir a casa, que es el monte Sión, realmente, ¿verdad? Y lo cierto es que un gentil que nace según la promesa, ante los ojos de Dios es mucho más valedero que un judío que no está regenerado. O sea, el gentil en ese caso vale más, porque son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ellos también regresarán a la tierra de Dios. La idea de vivir en la tierra de Dios y con el pueblo de Dios no se lo imaginan los gentiles, ni mucho menos desean hacerlo, porque a pesar de eso es que Dios tiene en mente para los gentiles, eso es lo que Dios tiene en mente para los gentiles, que el plan de Dios se convierta también en nuestro plan. El plan que Él tiene para nosotros se convierta también en nuestro plan. Y si tenemos el Padre dentro, tenemos que meditar sobre eso y en algún momento se nos florecerá esa idea. Así lo entendió Isaías en el 14:1. 14:1, diapositiva, sí, 27. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán la familia de Jacob. La iglesia pronto abrazará esta visión. Todavía no lo ha hecho, pero conforme a que el Espíritu de Dios empiece a restaurar el entendimiento del misterio de Pablo y la realidad del reino terrenal, eso falta todavía, que creamos conciencia sobre la realidad de ese reino terrenal. La iglesia empezará a entender la meta, que la meta no es solo escapar de este mundo y irse a los lugares celestiales ya a descansar. Tenemos que entender que no es así todavía, que esa no es la meta todavía. La iglesia verá que el reino es muy espiritual, pero también muy literal, como dice la Biblia. Aparte de ser espiritual, también es literal, que hay citas bíblicas que son literalmente, que son las profecías. Ese reino cambiará esta tierra en formas literales y prácticas. Inclusive va a cambiar las nuevas disposiciones del nuevo orden mundial que se establecerá en algún momento. Por eso digo que el Señor va a dejar que se establezca, pero para después hacer notar la diferencia cuando Él establezca su reino, realmente. La esperanza es que antes de que eso ocurra, nazca en nosotros, como las monarcas, el deseo genuino de volver a la casa, de ir a la casa de ese reino, por vivir parte en el monte Sión, en el monte santo con Él. Eso sucederá. Como sucede con las monarcas, la vida que hemos recibido de nuestro Padre nos llevará una urgencia, nos dará esa urgencia divina por volver al monte donde derramó su vida Él. Así mismo nos sucederá a nosotros, para que Él pudiera plantar su vida en nosotros, que somos sus hijos, realmente. Su vida en nosotros nos mostrará el plan y nos llevará a la meta. El tenerlo a nosotros dentro
nos llevará a tener la meta, lo que nosotros queremos, o lo que Él quiere para nosotros, no lo que uno quiera. Entonces, ¿por qué no será, entre otras cosas? Algunos ven que el rapto es la respuesta de esto, a toda la situación de esto. Pero pregunto yo, ¿por qué no será que, entre otras cosas, el rapto sea la forma que Dios tiene de responder a aquello que ya tienen en el anhelo por estar con Él en su monte santo? Esa es como la respuesta al que tiene el deseo de estar con Él. Entonces, nosotros hemos gentilizado, vamos a mencionarle estos gerundios, hemos gentilizado, generalizado, occidentalizado y espiritualizado tanto el mensaje del reino que será restaurado en Israel, o sea que le hemos cambiado y lo hemos puesto y adaptado a sistema nuestro, al occidente, a como nosotros pensamos en occidente. Entonces, que algunos creyentes solo pueden visualizar a sí mismos sentados siempre en una nube, o sea que nosotros inmediatamente nos vamos para arriba, no pensamos en un reino aquí terrenal y nos imaginamos por allá. Entonces, el Espíritu Santo pronto nos quitará ese velo desde hace 2000 años de esa teología gentil, de los gentiles. Tenemos una teología occidental de lo que es esto, y eso no impide a nosotros entender literalmente lo que pasa en la Biblia y lo que nos habla de ese reino terrenal. Entonces nosotros también sentiríamos esa urgencia por hallar un lugar de reposo en Jerusalén, que esta es el monte del Señor. Nosotros también amaremos ese monte como lo ama Él. Y lloraremos por ese monte como seguramente lo hace Él todavía. Entonces pronto vendrá el día cuando todas las monarcas de su reino se congreguen con Él en ese monte. Todos nosotros que pretendamos ser monarcas, vamos a reinar junto con Él, siendo monarca. Si llevamos el proceso de monarquía que nosotros necesitamos. Entonces, a raíz de eso lo voy a dejar con 3 preguntas para que meditemos en eso y asimilen bien el mensaje. ¿Permitirá usted que el Espíritu plante en usted un deseo de estar allí, en el Monte Santo? ¿Será usted una de esas monarcas al momento que se necesite? ¿Vamos a ser monarca? ¿Es usted un ciudadano de ese reino? ¿Se considera usted con esa ciudadanía de ese reino? Eso yo se lo dejo a ustedes para pensar, ¿verdad? Vamos a terminar con una alabanza, si la tienen allá en Q, que nos habla de ese reino que está aquí. Y Dios lo bendiga a todos ustedes.